de desinterés. Es decir, es una prueba de que nuestro deleite reside en la no posesión de nada. Cada momento presenta lo que ocurre. Qué diferente es este sentido de la forma de aquel que está relacionado con la memoria. Temas secundarios, su combate, su desarrollo, el clímax y la recapitulación. Es la creencia de que uno puede poseer su propio hogar. Pero en realidad, a diferencia del caracol, llevamos nuestros hogares dentro de nosotros, lo que nos permite volar, quedarnos, disfrutar cada cosa, pero cuidado con lo que es impresionantemente bello, porque en cualquier momento el teléfono puede sonar. O el aeroplano, aterrizar en un solar. Un trozo de cuerda o un crepúsculo sin poseer nada, ambos actúan y la continuidad ocurre. Nada más que nada puede ser dicho. Escuchar o hacer esto en música no es diferente. Tan solo más simple que vivir de esta manera. Más simple lo es para mí, porque resulta que escribo música. Que la música sea simple depende de la buena voluntad de uno de aceptar las limitaciones de la estructura. La estructura es simple, porque no puede ser planeada, calculada, medida. Es una disciplina que si se acepta a cambio, acepta lo que sea. Incluso esos momentos raros de éxtasis en los que, como los torrones de azúcar, adiestran a los caballos, nos capacitan para hacer lo que hacemos. ¿Cómo podría explicar mejor lo que una estructura es? Que simplemente hablando de esto, esta charla está contenida dentro de un espacio de tiempo aproximadamente de 40 minutos de duración. Estos 40 minutos se han dividido en 5 grandes partes y cada unidad se divide del mismo modo. La subdivisión que implica una raíz cuadrada es la única subdivisión posible que permite esta micro-macrocósmica estructura rítmica que me parece tan aceptable como aceptante. Como ven, puedo decir cualquier cosa. No hay mucha diferencia en lo que digo o incluso en cómo lo digo. En este preciso momento, pasamos por la cuarta parte de la unidad, que es la segunda unidad del segundo bloque de esta charla. Es un poco como pasar por Kansas. Este ahora es el final de la segunda unidad. Ahora empieza la tercera unidad de la segunda parte. Ahora la tercera parte de la segunda unidad. Ahora su tercera parte. Ahora su cuarta parte, que obviamente tiene la misma longitud que la tercera. Ahora su quinta y última parte. Ustedes han experimentado la estructura de esta charla desde un punto de vista microcósmico. Desde un punto de vista macrocósmico. Estamos ahora en la mitad del segundo bloque de esta charla. Y este es el modo que necesitamos ahora. La primera parte era una discusión bastante errática sobre nada, la forma y la continuidad.
sin la estructura, es invisible. La pura vida se expresa a sí misma dentro y a través de una estructura. Cada momento es absoluto, vivo y significativo. Los mirlos se elevan desde un campo haciendo un sonido delicioso, sin comparación. Los he oído porque acepté las limitaciones de una conferencia sobre arte en un colegio privado de señoritas en Virginia, cuyas limitaciones me permitieron casi por accidente escuchar a los mirlos mientras volaban sobre nosotros. Había un programa de actividades y horas para el desayuno. Un día vi un cardenal y el mismo día escuché un pájaro carpintero. También conocí a la presidenta de la escuela más joven de América. Sin embargo, dimitió y la gente dice que ahora se dedica a la política. Dejémosla. ¿Por qué no debería ser? Tuve también el placer de escuchar a un eminente crítico musical exclamar que esperaba vivir lo suficiente para ver el final de esa manía por Bach. Un alumno me dijo: entiendo lo que usted dice sobre Beethoven, creo estar de acuerdo, pero tengo una pregunta muy seria que hacerle. ¿Qué piensa usted de Bach? Este ahora es el final de la parte sobre la estructura. No obstante, me parece que diré algo más sobre la estructura, especialmente esto. Este es el principio de la tercera parte. Y esta parte no es la parte dedicada a la estructura, es la parte sobre el material. Pero estoy hablando todavía sobre la estructura. Debe quedar claro que la estructura no tiene importancia, y como hemos visto, la forma tampoco. Claramente empezamos a llegar a ninguna parte, a menos que nos toquemos con alguna otra idea al respecto. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de la estructura. A propósito del material, ¿tiene algún interés? Sí, no, pero una cosa es cierta. Si lo que se está haciendo debe ser nada, el que lo hace debe amar y ser paciente con el material que escoge. De otro modo, llama la atención sobre el material, que es precisamente algo. Mientras que es nada lo que se está haciendo, o llama la atención sobre sí mismo, mientras que nada es anónimo. La técnica del tratamiento de los materiales es a nivel de los sentidos, lo que la estructura como disciplina es a nivel racional. Un medio para la experiencia de nada. Recuerdo mi amor por el sonido antes de que hubiera tomado una lección de música. De este modo
nunca me gustó la tonalidad. Trabajé en ella, la estudié, pero nunca tuve ningún sentimiento hacia ella. Por ejemplo, existen unas progresiones llamadas cadencias rotas. La idea es la siguiente: progresar de un modo que se suponga la presencia de un tono que no está actualmente. Entonces se engaña a todo el mundo, no yendo a parar allí, sino a otro lado. ¿A quién se engaña? No al oído, sino a la mente. Toda la pregunta es muy intelectual. Sin embargo, la música moderna siempre me fascinó con todos sus intervalos modernos. Pero para obtenerlos, la mente los ha fijado. De modo que uno tiene que evitar las progresiones que le hagan pensar en sonidos que no están actualmente presentes al oído. Evitarlos no me atrae. Empecé a ver que la separación entre la mente y el oído ha echado a perder los sonidos. Era preciso hacer borrón y cuenta nueva. Esto me hizo no solo contemporánea, sino avant-garde. Los ruidos no habían sido intelectualizados, el oído podía escucharlos directamente sin tener que pasar a través de ninguna abstracción acerca de ellos. Descubrí que los ruidos me gustaban tanto más que lo que me habían gustado los intervalos. Me gustaban los ruidos incluso más de lo que me habían gustado los sonidos aislados. Los ruidos también habían sido discriminados. Y siendo norteamericana, y habiendo sido educado para ser sentimental, luché en favor de los ruidos. Me gustó estar en el lado de los marginados. Obtuve permiso de la policía para hacer sonar las sirenas. El ruido más increíble que jamás haya escuchado era el que se produce por medio de un rollo de alambre atado al brazo de un fonógrafo y amplificado. Espeluznante. Era realmente espeluznante y atronador. Mitad por razones intelectuales, mitad por razones sentimentales. Cuando llegó la guerra, decidí usar solo sonidos calmados. Me parecía que no había nada verdadero ni bueno, lo que de grande había en la sociedad. Pero los sonidos calmados eran como la amistad, la soledad o el amor. Valores, pensaba, permanentes. Cuando menos independientes. Life, time, Coca-Cola. Debo decir que todavía lo siento así, pero algo diferente ocurre.
Lecture on Nothing, written by John Cage, 1949, full large part. Here we are now, at the beginning of the fourth large part of this talk. More and more, I have the feeling that we're getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, we are getting nowhere. And that is a pleasure. It is not irritating to be where one is. It is only irritating to think one would like to be somewhere else. Here we are now, a little bit after the beginning of the fourth large part of this talk. More and more, we have the feeling that I am getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, slowly, we have the feeling we are getting nowhere. That is a pleasure which will continue. If we are irritated, it is not a pleasure. Nothing is not a pleasure if one is irritated, but suddenly it is a pleasure. And the more and more it is not irritating, and the more and more, and slowly, originally, we were nowhere. And now again, we are having the pleasure of being slowly nowhere. If anybody is sleepy, let him go to sleep. Here we are now, at the beginning of the fourth unit of the fourth large part of this talk. More and more, I have a feeling that we are getting nowhere, slowly, as the talk goes on, we are getting nowhere. And that is a pleasure. It is not irritating to be where one is. It is only irritating to think one would like to be somewhere else. Here we are now, a little bit after the beginning of the fourth unit of the fourth large part of this talk. More and more, we have the feeling that I am getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, slowly, we have the feeling we are getting nowhere. That is a pleasure which will continue. If we are irritated, it is not a pleasure. Nothing is not a pleasure. If one is irritated, but suddenly it is a pleasure. And the more and more it is not irritating, and the more and more, and slowly, originally, we were nowhere. And now again, we are having the pleasure of being slowly nowhere. If anybody is sleeping, let him go to sleep. Here we are now at the beginning of the fifth unit of the fourth large part of this talk. More and more, I have the feeling that we are getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, we are getting nowhere. And that is a pleasure. It is not irritating to be where one is. It is only irritating to think one would like to be somewhere else. Here we are now, a little bit after the beginning of the fifth unit of the fourth large part of this talk. More and more, we have the feeling that I am getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, slowly, we have the feeling we are getting nowhere.
That is a pleasure which will continue. If we are irritated, it is not a pleasure. Nothing is not a pleasure if one is irritated. But suddenly, it is a pleasure, and the more and more it is not irritating, and the more and more and slowly, originally, we were nowhere, and now again, we are having a pleasure of being slowly nowhere. If anybody is sleeping, let him go to sleep. Here we are now at the middle of the fourth large part of this talk. More and more, I have the feeling that we are getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, we are getting nowhere. And that is a pleasure. It is not irritating to be where one is. It is only irritating to think one would like to be somewhere else. Here we are now, a little bit after the middle of the fourth large part of this talk. More and more we have the feeling that I am getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, slowly, we have the feeling we are getting nowhere. That is a pleasure which will continue. If we are irritated, it is not a pleasure. Nothing is not a pleasure if one is irritated. But suddenly, it is a pleasure. And the more and more, it is not irritating. And the more and more, and slowly, originally, we were nowhere. And now again, we are having the pleasure of being slowly nowhere. If anybody is sleepy, let him go to sleep. Here we are now at the beginning of the middle unit of the fourth large part of this talk. More and more I have the feeling that we are getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, we are getting nowhere, and that is a pleasure. It is not irritating to be where one is. It is only irritating to think one would like to be somewhere else. Here we are now, a little bit after the beginning of the 11th unit of the fourth large part of this talk. More and more we have the feeling that I am getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, slowly we have the feeling we are getting nowhere. That is a pleasure which will continue. If we are irritated, it is not a pleasure. Nothing is not a pleasure if one is irritated. But suddenly it is a pleasure. And the more and more it is not irritating. And the more and more and slowly, originally, we were nowhere. And now again we are having the pleasure of being slowly nowhere. If anybody is sleepy, let him go to sleep. Here we are now at the beginning of the 14th unit of the fourth large part of this talk. More and more I have the feeling that we are getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, we are getting nowhere. And that is a pleasure. It is not irritating to be where one is. It is only irritating to think one would like to be somewhere else. Here we are now, a little bit after the beginning of the 13th unit of the fourth large part of this talk. More and more we have the feeling that I am getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, slowly we have the feeling we are getting nowhere. That is a pleasure which will continue. If we are irritated, it is not a pleasure. Nothing is not a pleasure if one is irritated. But suddenly, it is a pleasure. And more it is not irritating. And more and slowly, originally, we were nowhere. And now again, we are having the pleasure of being slowly nowhere. If anybody is sleepy, let him go to sleep. Permanecer sentado o de pie,
junto a la Full Moon de Richard y Paul, durante un tiempo indefinido, los bronces